¿Quién está listo en esta tarde para escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Tenía varias semanas sin que me tocaba dar el mensaje y estoy muy emocionado. Ah, Como decía ahorita mi esposa, quisiera que nos tomáramos un momento para saber y reconocer en el lugar donde estamos y poder conectar con Dios. Porque cuando podemos conectar con Él, nuestras vidas comienzan a tener una perspectiva y una óptica diferente. Por cierto, el título del mensaje el día de hoy se llama Repensar, y para los que hablan inglés es Rethink. Repensar. Dice Proverbios 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una de las cosas que este pequeño pasaje nos hace mención y nos hace observar es que tal como la persona piensa, así es esa persona. Quiero ser como cuidadoso con algo que voy a decir porque no quiero escucharme como alguien que juzga a las personas, pero te da pocos minutos o segundos conocer a alguien cuando es la primera vez que hablas con él. Una de las maneras en las que tú puedes conocer a alguien es mira lo que habla y después mira lo que piensa, porque lo que se exterioriza primero nació en el interior. ¿Qué es lo que habla esa persona? Es lo que es, y qué es lo que piensa esa persona es lo que es. Tal piensa el hombre, el ser humano, tal es el ser humano. De pequeños nuestras mentes pudieron haber sido formateadas para dos cosas: para mirar la bendición y la provisión de Dios, o pudieron ser formateadas para ver la carencia a través de pensamientos carentes. Y digo desde la niñez porque en verdad que para los que tenemos hijos sabemos lo vital que es el desarrollo, sobre todo de los 0 a los 5 años de edad, cuando los hijos son como una verdadera esponja. Y después nosotros como hijos observamos a nuestros padres, lo que hablan, lo que dicen, y ese entorno te llega a marcar. No tiene nada que ver con estatus social, no tiene nada que ver con que si si en la familia hay dinero o no hay dinero, o si hay algún estatus como la sociedad en ocasiones pone, porque tiene más que ver con la perspectiva con la que esa persona mira las cosas. Por cierto, la descripción para perspectiva es esta: determina cómo interpreta un mensaje o una situación, etcétera. ¿Alguien aquí ha escuchado alguna vez esta frase que dice: yo miro el vaso medio lleno y lo veo, ¿cómo dicen? Medio vacío? Es el mismo vaso con la misma cantidad de agua, pero hay quienes lo miran un vaso que casi está lleno y hay otros que lo miran como un vaso que está medio vacío. Así que aparte es curioso saber que personas que han hasta crecido en un contexto similar, en una casa similar, en una ciudad similar, pero sus pensamientos son diferentes. Así que de nuevo quiero hacer mucho énfasis en que no es solamente el lugar en donde naciste. Obviamente, para personas que han crecido en un contexto más limitado, con menos oportunidades, será más difícil. Sin embargo, lo sabemos y lo vemos a través de la historia que no fue limitante para que esa persona no pudiera ver y lograr el propósito que Dios tenía para esa persona. Porque éxito no es dinero, éxito tampoco son posesiones materiales. Éxito es tener la bendición y favor de Dios y experimentarla. Porque ¿qué crees? Todos los que estamos aquí tenemos el favor y la bendición de Dios, pero quizás no todas las personas lo experimentan porque, ¿qué crees? Por su manera de pensar, por su perspectiva,
por su óptica. De hecho, quiero decirte esta frase. Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que en cambiar nuestra situación. Está más interesado Dios en que nuestra mente cambie y evolucione para poder mirar las cosas a través de cómo Dios mira las cosas. Hay personas que solamente miran con sus ojos físicos y hay otros que pueden ver un poco más allá, que no se detienen por solamente lo que ven sus ojos físicos, sino que han podido lograr ver la vida a través de la perspectiva de Dios. Hay tres cosas que quiero señalar, pero puede haber más, que estas tres cosas pueden tener un efecto o pueden tener un impacto en la manera en la que miramos el mundo. Porque el mundo es como lo creemos ver o el mundo es como en verdad es. Es una pregunta un tanto irónica, ¿no? Porque todos aquí podemos y vemos el mundo de diferentes maneras, de acuerdo a estos tres cosas o elementos que ahorita voy a compartir. Y no son en el orden necesario. El primer elemento que nos hace y tiene un impacto en cómo vemos nosotros la perspectiva de la vida es nuestra niñez, como lo decía, ¿no? Si un niño crece en un hogar donde se habla pesimismo, donde siempre está el lenguaje es negativismo, negativo, etcétera, ese niño pues tiene una gran posibilidad de desarrollar una vida así en su edad de adolescente, de joven y de adulto. Pues eso fue lo que vio en casa. Pero de nuevo, como les decía, hay niños que crecieron en un hogar con más limitaciones, pero que tenían un pensamiento más allá, más amplio. Hay algo que los definía un poco diferente. Y lo vemos en diferentes personas como atletas, políticos, empresarios, pastores, que nacieron en hogares con limitaciones, sin embargo, salieron adelante. ¿Por qué fue eso? Por su manera de pensar. Tengo amigos que viven en otros países, que son subdesarrollados estos países, sin embargo, han podido hacer cosas increíbles porque le han creído a Dios. No tiene nada que ver con una nacionalidad, porque para los que hemos conocido a Jesús, nuestro ADN y nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Y Dios quiere que pensemos no de acuerdo a cómo piensa Estados Unidos, ni cómo piensa México, ni cómo piensan en Colombia o en España, sino cuál es la cultura del reino de Dios. Jesús pasó más de 3 años con 12 personas que fueron su núcleo cercano, sus amigos, y una de las cosas que yo me atrevo a decir es que Él les estaba enseñando a repensar las cosas, a mirar las cosas como Dios es que las mira, desde una perspectiva diferente. Y en ocasiones miramos a Jesús teniendo estos diálogos con Pedro, con Santiago, con Andrés, con Juan, y como proponiendo una nueva manera de pensar, proponiendo una nueva manera de pensar. Traigo varios ejemplos, pero uno de ellos aquí en nuestro país, en México. ¿Alguien recuerda Benito Juárez? Benito Juárez, ¿no? Él nació en un hogar de origen zapoteca. Sin embargo, él se recibió como un abogado y llegó hasta ser el presidente de la nación de México, porque tenía una perspectiva un tanto diferente. Ahora, la propuesta no es de que pensemos para que lleguemos a la presidencia de la República, pero que pensemos para mirar y repensar, para ver las cosas como Dios las ve. Así que posiblemente tu perspectiva de la vida está muy marcada por la niñez que tuviste. Sé y me imagino lo difícil que puede llegar a ser, pero no podemos continuar avanzando y mirar al futuro por las perspectivas negativas que tuvimos cuando crecimos, y más a los que somos padres, porque si no cambiamos nuestra manera de pensar a la manera de Dios,
transmitiremos lo mismo a nuestros hijos. Nuestros hijos pueden llegar a sentirse inseguros porque papá es inseguro. Nuestros hijos pueden llegar a tener y experimentar la queja porque vieron que papá solamente se quejó. Nuestros hijos pueden vivir una vida con pensamientos de carencia porque papá siempre decía no hay, no hay, no hay. En vez de quizás decir y utilizar un lenguaje diferente, repensar. Lo segundo, este está un poquito difícil, así que déjenme tomar un trago para agarrar valor. Un trago de agua. Nuestra perspectiva de vida puede ser impactada, número uno, por nuestra niñez. Y número dos, ¿sabes cuál es? Por tener una actitud de víctima. Y esto es algo que se da mucho en nuestro contexto. Los mexicanos tendemos a victimizarnos, tendemos a exponernos para que otros sientan de cierta manera compasión por nosotros. Una persona que se victimiza, culpan de sus desafíos de vida a otras personas, que cuando hablas con ellos terminas hasta incluso un poco cargado, ¿no? Y hasta deprimido, porque hablaste con esta persona que tiene una perspectiva más de víctima. Y como dije, en México, en ocasiones hemos caído en esta trampa de tener una perspectiva de víctima, ¿no? Culpando al gobierno, culpando a la maestra, culpando al jefe del supervisor, culpando a tu mamá, culpando a tus hijos, culpando a tu esposo, culpando a tus padres, culpando a tus vecinos, culpando. Encontré un artículo que me gustó mucho y lo leo. Si tienes una mentalidad de víctima, verás toda tu vida desde la perspectiva de que las cosas te pasan a ti solamente. La victimización es, por lo tanto, una combinación de ver la mayoría de las cosas en la vida como negativas, más allá de tu control, y como algo por lo que deberías recibir simpatía y que por algo te mereces. Algo mejor. En el fondo, una mentalidad de víctima es en realidad una forma de evitar asumir cualquier responsabilidad por ti o tu vida. Al creer que no tienes poder, entonces no tienes que hacer algo para cambiar las cosas. ¿Alguien aquí ha conversado con alguien que tiene una actitud de víctima o una perspectiva de víctima, no? Quiero decirles algo. La víctima tiene dos mejores amigas. Se juntan las tres. Sale una y luego llega, cuando sale una, sale la otra y luego inmediatamente casi llega la tercera. Porque cuando hay una actitud de víctima, lo que sigue es la mediocridad. La mediocridad aparece en escena. Y la tercera es la queja. Personas quejándose solamente de todo, creyendo que el mundo está en su contra, que están bajo ataque constantemente y que nadie hace algo por ellos. Nadie viene y me abraza. Nadie viene y me dice cómo me siento, etcétera. Obviamente, todos necesitamos simpatía. Ese es el otro extremo. Todos aquí necesitamos simpatía. Yo necesito que tú, cuando me veas cabizbajo, me digas, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ánimo, estoy orando por ti, etcétera. Pero hay una línea delgada entre ya tener una actitud y una vida victimizándote por todas las cosas. La primera es niñez, la segunda es tener una actitud de víctima. Voy a llegar a un punto, ¿ok? Quédense conmigo unos 5 minutos más. Y la tercera son malas experiencias. Una mala experiencia puede en verdad impactar mucho la manera en la que pensamos, la óptica y la perspectiva de la vida la que tenemos cada uno de nosotros. Porque cuando alguien tiene una mala o tuvo una mala experiencia, alguien aquí, creo que si algo nos une a todos los que estamos aquí es que hemos experimentado o hemos tenido malas experiencias, dolor, nos han
traicionado, han hablado de nosotros, hemos quizás tenido una enfermedad, etcétera. El detalle no es ese, porque incluso Jesús dice que en el mundo tendremos aflicción. O sea que nuestro pasar por la vida, el tiempo que nos permita Dios tener aquí, vamos a tener temporadas y años difíciles, tendremos malas experiencias. El detalle es que cuando estas experiencias no las puedes superar, te marcan tanto que lo primero que hacen es que te alejas de la gente, te alejas de las personas, te alejas de tus amigos, te alejas de tus familiares. Y como líder de una iglesia espiritual tengo que decir esto: te alejas de la iglesia, te alejas de Dios, te intentas alejar de Dios, porque nadie se puede alejar de Dios. Y como empiezas a alejarte, bien te empiezas a alejar del propósito que tenía Dios para ti. Te empiezas a alejar de la vida de sobreabundancia que Dios tenía diseñada para ti, para que la puedas disfrutar, vivir y compartir. Cuando estas personas, su perspectiva está marcada por su niñez, por una victimización y por malas experiencias, el enemigo empieza a atacar nuestra mente, porque ese es nuestro campo de batalla más grande. Y empieza a dejarnos de desenfocar en Dios y enfocarnos más en la situación y temporada que estamos viviendo en ese momento, en el aquí y en el ahora, en vez de seguir poniendo nuestra mirada en Jesús, en Dios. Y cuando tú quitas tu mirada de Jesús, cuando quitas tu mirada de Dios, pierdes perspectiva, pierdes enfoque. Miren, yo no me di cuenta que tanto necesitaba lentes hasta que fui a hacerme de nuevo el examen, y ahora la verdad ya los necesito traer todo el tiempo. Si te los quitan los lentes, los miro a todos obviamente, pero no me cuesta como que enfocarme, ¿no? Te sigues viendo hermosa con lentes así. Y cuando tú quitas tu mirada de Dios, se pierde el enfoque, empiezas a perder perspectiva. Y de nuevo esas experiencias del pasado, esas cosas que te marcaron de niño, empiezan a querer de nuevo a salir ahí. Porque sí es cierto que a veces dicen que el tiempo puede ayudar y cura todo, pero lo recuerdas, ¿no? Y esas marcas te quedan muy profundas. Pero cuando tienes tu mirada puesta en Dios, tú miras la vida a través de los ojos de Dios, a través de la perspectiva de Dios. Te das cuenta que Dios te puso en este lugar, en este año, con esta familia, para que disfrutes la vida. La vida no solamente se trata de ir y salir y trabajar y regresar a casa. La vida no se trata solamente de atender a los hijos, de cuidar la casa y limpiarla y lavar el carro los fines de semana. Créeme que lo que Dios tiene preparado para ti es su favor y gracia inmerecida. Una vida llena de provisión y de bendición. ¿Alguien lo cree? Quiero que leamos en Números, hay una historia, y te dije todo esto porque quiero que veamos aquí con la Biblia, que es la palabra de Dios. Sin la Biblia estamos perdidos. Si no, aquí hubieran sido palabras bonitas y ahí quedó. Está Moisés, ya salieron de Egipto. Por cierto, no sé si alguien aquí ha visto en Netflix el nuevo serie de Moisés, está increíble, se les recomiendo. Y sale Moisés con estas cientos de miles de personas y van caminando, y por fin ya se mira la tierra prometida, ¿no? Ya se mira a lo lejos, ¿no? Tantos años caminando sin ver, por fin ven algo, y así como que es para allá, ¿no? Y Moisés, como un buen líder que es, lo primero que hace es que manda a 12 personas a que vayan a echar un ojo, a echar un vistazo de cómo es que se mira este lugar, porque están a punto de entrar al lugar que Dios
les ha prometido. Están a punto de entrar, no han entrado, pero ellos saben, Moisés sabe que Dios les había prometido ese lugar. Y aquí estamos. Vamos a ir leyendo, vamos a brincarnos unos versículos, pero ahí míranlo en las pantallas. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra cómo es. En otras palabras, tráiganme un reporte, ¿no? Díganme cómo se ve y cómo es el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra? Versículo 19. Habitada, si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. O esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Miren lo grande que era la provisión, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Era tan grande la provisión y tan grande el fruto que un racimo de uvas lo tuvieron que cargar entre 2 personas. Mira lo que dice, 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga moradores. Número 1, aquí estamos hablando de una mentalidad de víctima a la máxima potencia, ¿no? Porque están como que aparte sobre exagerando todo lo malo. O sea, quizás aquí la primera conversación hubiera sido: no, venimos bien cansados de cargar las uvas, ¿no? Pero no, están sobre exagerando lo malo, lo negativo. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son de grande estatura. Hay otra versión que dice que son como, no, aquí dice, también vimos ahí gigantes, el 33, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así parecíamos a ellos. Si tienes el 34 lo puedes poner, si no, no te preocupes. 10 personas de los 12 trajeron un reporte negativo. Trajeron un reporte que era como para convencer a Moisés de que no debían de seguir adelante, porque los obstáculos que había para llegar a esa tierra prometida eran más grandes que sus fuerzas. Pero el versículo 34 dice que Josué y Caleb dijeron: vayamos adelante, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Las 12 personas que fueron los testigos que Moisés envió tenían un entorno similar. Venían del mismo lugar, se congregaban en la misma iglesia, tenían al mismo líder, habían salido y experimentado el desierto, y ahora está el líder de ellos, Moisés, diciéndoles que vayan. 12 personas similares, 12 personas que quizás crecieron juntos. Pero ¿cuál era la diferencia de estas 12 personas? No era ni la estatura, ni cómo se vestían, ni lo que hacían, era lo que pensaban. Y posiblemente Josué y Caleb sabían al Dios que servían, y quizás los otros 10 lo olvidaron, porque se enfocaron más en las circunstancias y en el problema que sus ojos físicos miraban. Y Josué y Caleb, a pesar de, ahora, las situaciones difíciles ahí estaban. O sea, quiere decir que si tú crees en Dios, no es como que desaparecen los problemas, desaparecen las dificultades. Pero cuando tú estás delante de la tierra que Dios te ha prometido,
y aparecen las dificultades y los problemas, un hijo de Dios en vez de sentirse intimidado por las situaciones adversas, un hijo de Dios recuerda la grandeza de Dios. Y cuando tú recuerdas la grandeza de Dios, nadie te detiene, nadie te para. Vengan los problemas y el pasado de tu niñez, tengas algún tipo de perspectiva de malas experiencias, si tú recuerdas quién es Dios, tú sigues adelante, porque tu perspectiva cambia. De los 12, 10. Pudiéramos entrar en muchos detalles aquí, pero uno de los que quiero que observemos es 10 y 2. O sea que la mayoría trajeron un reporte negativo. O sea que esto es hermoso, que si tú quieres y sigues tu vida con perspectiva y mirando a Dios, quizás la mayoría seguirá quejándose alrededor de ti. Y por eso tú en tu trabajo quizás tú dices, o en donde ya estás, en la empresa con tu familia, tú digas, pero ¿a poco nomás yo? Porque casi siempre es la mayoría la que se está quejando, es la mayoría la que está dándole un foco más a los desafíos en vez de poner nuestra perspectiva en Dios. Yo no sé tú, pero yo constantemente me enfrento a situaciones adversas. Quiero mejor decir diariamente. Y yo tengo dos caminos que tomar. Cuando se me presenta una situación difícil, tú y yo tenemos dos caminos que tomar. O tomamos las cosas por nuestras fuerzas y permitimos que nuestras experiencias, traumas y dolores y cicatrices del pasado nos den óptica y perspectiva para tomar la decisión, o en ese momento le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría e inteligencia para tomar la decisión correcta, no la que quizás te convenga, pero lo que es correcto. Y eso es lo que define a una persona, no lo que hace, sino lo que piensa. Y Dios quiere, te quiero recordar esto, Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Te tengo que decir algo el día de hoy. Tú tienes la mente de Cristo. Es más, tú tienes acceso a la mente de Cristo. Quiero ejemplificarlo de esta manera. Imagina que tú tuvieras acceso a la mente de Pablo Picasso. Tú tienes acceso a la mente de Pablo Picasso y te piden que hagas un gran dibujo que va a estar en la entrada o la salida de Tecate, supongamos. Y tú tienes acceso a la mente de Pablo Picasso, pero tú ese día tú dices, no, yo mejor lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Tienes acceso a la mente de Pablo Picasso, pero tú dices, no, lo voy a hacer como Manuel lo haría. Ahora, yo no sé dibujar, soy ultra desesperado y nunca he dibujado antes. Obviamente, si tuviera acceso a la mente de Pablo Picasso, usaría ese acceso. Si alguien te pidiera diseñar un edificio en el centro de Tecate y tuvieras acceso a la mente de Antoni Gaudí, tú dirías, no, la voy a hacer como yo creo que la debo de hacer. Ya vi en YouTube cómo se hace un edificio, ¿no? Tienes acceso a la mente de Gaudí, pero tú dices, no, yo lo quiero hacer como yo creo. Y ahí te pones a poner, nunca has pegado un bloque en tu vida, pero ahí te pones a pegar bloques, ¿no? Imagínate que te pidieran dar clases de física y ciencia en una universidad prestigiosa del mundo y tuvieras acceso a la mente de Albert Einstein, el conocidísimo físico, y tú dices, lo voy a hacer con mis fuerzas. Yo sé cuánto es 2 por 2, son 22. Y en vez de aprovechar el acceso que tienes,
a ese recurso, decides tú hacerlo con tus fuerzas. Estos 3 ejemplos te los acabo de dar porque quiero aterrizar la idea con esto. Dice la Biblia en Corintios, tú y yo tenemos la mente de Cristo. Tú tienes acceso a la mente de Cristo. Al salir de aquí, tú puedes decidir, quiero en mi vida, en mi día a día, pensar como Cristo pensaría, pensar como Dios pensaría. Yo no sé tú, pero yo ya me he equivocado un montón de veces, muchísimas veces. Yo necesito activar la mente de Cristo en mi vida, porque la mía se ha quedado corta muchas veces. No soy tan inteligente en ocasiones como creo, no conozco tanto como creo, ni soy tan sabio como creo. Entonces mi día a día, pongo mi día en manos de Cristo. Le pido que Él tome control de mi mente para poder pensar y ver la vida con la perspectiva que Dios miraría la vida. ¿Alguien aquí dice amén? Efesios, con este pasaje termino. Efesios capítulo 4, versículo 23. En cambio dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Fíjense el orden. No dice la actitud y luego el pensamiento. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. En cambio, dejen que el Espíritu Santo de Dios, deja que el Espíritu Santo de Dios renueve tus pensamientos, cambie tu mente, cambie tu manera de pensar. Mira, créeme que una de las cosas en las cuales yo más le dedico tiempo es a mis hijos, porque quiero que ellos no piensen ni como mexicanos, ni piensen como de Estados Unidos, ni piensen como colombianos. Quiero que mis hijos piensen como hijos de Dios. Una mentalidad, perspectiva y cultura que está por encima del mundo y de los estándares y desafíos que están pasando así. Porque entonces, si mis hijos logran activar la mente de Cristo en sus vidas, cualquier desafío que venga van a poder sobrellevarlo, porque no están amoldados al mundo, ni las perspectivas, ni corrientes, ni toda la basura que vemos alrededor va a poder entrar en su mente, porque tienen la mente de Cristo. Tú y yo quizás no hemos nacido en un lugar con una perspectiva de Dios, y nos está costando, porque quizás tú empezaste una relación personal con Dios a tus 30, 35, 40. ¿Te imaginas? 30 años de tu vida estabas pensando como todo el mundo piensa. Nos va a costar, a todos nos va a costar, y estamos en un proceso. Pero quiero decirte esto: recuerda que Dios está más interesado en cambiar nuestra manera de pensar que en cambiar una situación adversa o mala que nos esté pidiendo. Posiblemente una oración pudiera ser esta: la próxima vez que estés al borde de tomar una decisión difícil, en vez de decirle, Señor, ayúdame en esta decisión, dile, Señor, ayúdame a pensar qué decisión debo tomar. Señor, tú dijiste que tengo tu mente, dame sabiduría en qué es lo que debo de hacer en este momento, ante las diferentes adversidades y situaciones que tenemos. Muchos de nosotros lo primero que hacemos es hablarle con alguien para que esa otra persona quizás pueda darnos algún tipo de óptica y perspectiva de lo que debemos de hacer. Y aunque es bueno tener personas que te pueden ayudar, necesitamos ir a Dios primero. Él es la fuente del poder, Él es la fuente de la esperanza, de la sabiduría y de la inteligencia. Por algún momento por ahí se ha catalogado a la comunidad espiritual, a una iglesia cristiana, como personas que no piensan tanto. Lo he escuchado, lo veo. Trabajo en la empresa y estoy en contacto con la vida real todos los días. Yo quiero romper con ese paradigma. No, yo sé quién soy, tengo una mente fuerte y sana en Dios, y cuando estoy presente en desafíos, si me doblo, es a los pies de Cristo. Pero no me doblo para rendirme, sino me doblo
para pedirle a Dios que me dé dirección. Cuando yo estoy presente, cuando me presenta un desafío en la iglesia, yo les amo con todo mi corazón. Con todo mi corazón les amo. Y hay veces que pasamos yo y yo por situaciones bien difíciles, que sabemos de alguien, de algo de ustedes que está pasando, y número uno, yo no tengo las respuestas de todo, pero siempre le pido a Dios que me dé sabiduría. Señor, dame tu mente. Cuando voy a preparar un mensaje, Señor, hazme sensible a qué es lo que necesita escuchar tu pueblo, porque yo quiero acompañarte en tu viaje espiritual. Anoté algo al final. A los que están muy cerca de mí, que son varios de ustedes, en ocasiones ustedes me han dicho: bueno, pero ¿por qué siempre más? ¿Por qué siempre nos animas a más? ¿O por qué siempre nos estás impulsando? ¿Por qué quieres hacer y hacer y hacer? ¿O por qué quieres esto y el otro? Y la respuesta es sencilla: porque como líder de esta comunidad, mi deseo es ayudarte a alcanzar la vida y tu máximo potencial para la cual Dios te ha diseñado a ti, para que disfrutes la vida y no solamente existas. Y la segunda razón es esta: porque en este cuarto nunca vas a escuchar hablar mediocridad. En este cuarto siempre se te hablará a que sigas adelante, a que sigas creyéndole a Dios, a que sigas creyendo en la provisión y bendición de Dios. El enemigo ya ha querido engañarnos por mucho tiempo, a victimizarnos, a que nuestra niñez no nos deje avanzar y a que malas experiencias filtren nuestras decisiones y nuestras relaciones interpersonales y personales. Pero hoy el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos quiere dar libertad. Hay personas que son libres pero esclavas en la mente. Hay personas que tienen todo pero no lo pueden disfrutar porque su mente les engaña. Hay personas que yo no sé si tú eres como yo, pero yo constantemente estoy luchando conmigo. A veces no me caigo bien yo. A veces duro como 2 días sin hablarme. Pero es que no quiero permitir que mis simples impulsos y estados emocionales se intervengan en lo que Dios tiene para mí. Y por eso es que en ocasiones como que voy caminando y es como un cortocircuito, porque digo, no quiero que esta emoción temporal, quizás esta infantil, se interponga en lo que Dios tiene para mí. Y hago una pausa y le digo: Dios, dame la sabiduría y activa tu mente en mi mente para poder seguir adelante. Esa es la propuesta del día de hoy. ¿Por qué no te pones de pie? Y quisiera preguntarte, ¿qué te llevas en esta tarde de este mensaje? Hablamos acerca de la perspectiva, la óptica. Hablamos acerca de personas que crecieron en un mismo entorno, que tenían perspectivas diferentes. Hablamos que Dios quiere renovar a través de su Espíritu Santo nuestra manera de pensar, y que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Si gustas cerrar tus ojos, quiero orar por cada una de las personas que está aquí en esta tarde. Señor, doy gracias por cada familia y persona que está aquí en este lugar. Señor, tu Espíritu Santo ha venido a traer y darnos libertad. Te damos gracias que vivimos en un lugar del mundo donde somos libres, pero solamente tú puedes traernos una verdadera libertad mental. Señor, te pido que sigas dándonos la fuerza y la sabiduría para seguir afrontando los grandes desafíos de la vida, y que tu Espíritu Santo esté en nosotros de una manera que podamos experimentar tu amor.
Te damos gracias, Jesús.